Bueno, tenemos el tiempo justo para esta presentación. La hermana, la doctora que me antecedió decía que estos temas ameritan una buena cantidad de tiempo, lecturas y una serie de cosas, y estamos haciendo apenas un acercamiento a algunos conceptos que son generales. Yo quiero anticiparle, quiero aprovechar el tiempo que tengo para presentar los conceptos, pero luego cuando yo finalice va a haber un micrófono por ahí disponible. Usted levanta su mano para que se lo acerquen y pueda hacer alguna pregunta, incluso algún aporte. Por asunto del tiempo deberá ser muy puntual, ¿no? A veces hacemos preámbulos así, pues fíjese hermano que la otra vez yo cuando estaba pequeño y mi abuelita, y entonces sí, esas historias son lindas, son interesantes, pero ahora no tenemos tanto tiempo, entonces debemos ir al punto y hacer la pregunta. Tengo esta pregunta, o si necesitamos un preámbulo que sea así en 2 palabras y luego lanzar la pregunta y a ver cómo nos va, si algo vamos a decir en relación a la pregunta, y si no, pues nos quedará como una tarea de investigación. Vamos a conversar entonces de aquí enciendo, ahora sí, de la inerrancia de la Biblia. Algo de eso ya la hermana, la doctora que antecedió también habló algo de ella, y hay otra palabrita ahí que necesitamos conocerla. Pero antes de ver algunos conceptos, iniciemos partiendo de lo que la exposición anterior ya dejó como un fundamento, el tema de la escritura que es inspirada por Dios, ¿no? Ya no vamos a entrar en detalles tanto de la inspiración de la escritura, ya damos por sentado que la escritura es inspirada por Dios, pero hay un asunto interesante y por eso yo resalté la frase que es útil porque debemos comprender que en el contexto donde aparece este pasaje, Pablo no está discutiendo la inspiración de la escritura. El tema que tiene Pablo en este pasaje es acerca de la utilidad de la escritura, que fue con lo que culminó la conferencia anterior, de los argumentos a favor, la escritura que transforma. Los que estuvieron anoche en el mensaje estuvimos hablando de esa luz que nos dice cómo somos y que nos propone un escenario diferente para ser. Nos dice cómo estamos y afirma lo que somos y lo que hacemos, o nos recomienda algunos cambios, la escritura. Por eso en el contexto donde aparece este pasaje no está siendo discutida la inspiración de la escritura. Esa discusión y esas dudas aparecieron posteriormente en el desarrollo del pensamiento teológico de la iglesia, siglos más adelante. En el pasaje bíblico donde aparece este pasaje, que es la segunda carta a Timoteo, de lo que Pablo está hablando es de la utilidad de la escritura, presuponiendo la inspiración de la escritura. Jamás pasó por la mente de los apóstoles que la Biblia no fuera inspirada. Eso era algo impensable para ellos, eso se daba por sentado. Y aquí hay un detalle interesante de cosas que tenemos que tener en mente, uniendo también con el contenido de la conferencia anterior. Esta es una definición que yo he encontrado en las sociedades bíblicas que dice muchas cosas en pocas palabras. Fíjense, yo resalté algunas frases porque dice que la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras de los hombres. La Biblia es la palabra de Dios, pero dada en palabras de los hombres, y al final está la frase en la historia. La Biblia como palabra de Dios, y ahí hay un verbo, dada, que fue entregada. Ahí está el tema de la inspiración, que es un proceso, vamos a platicar algo esta mañana, un proceso misterioso, que no es un proceso técnico, que no es un proceso humano, no es un proceso natural para nosotros. Y yo puede sonar eso muy extremo, pero voy a decir que no hay en el mundo, ni habrá en la historia alguien
que sea completamente capaz de explicar de manera exhaustiva y completa todo lo que implica la inspiración, porque es un milagro de parte de Dios. ¿Cómo se explican los milagros? ¿Cómo se puede explicar el milagro del nuevo nacimiento? ¿Cómo se explica Nicodemo, que tenía un largo recorrido académico, de investigación, una mente de las mejores mentes, una gran sabiduría? El Señor le plantea el nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan y lo deja, nosotros decimos en Guatemala, lo dejó zumbando ahí. Le hizo un cortocircuito todos sus conocimientos ahí en su cabeza. Y el Señor todavía hace un poco como de, ¿sabe que Jesús era muy sarcástico, irónico, así, punzante en algunas cosas, ¿no? Y le dice a Nicodemo, ¿cómo estás ahí todo confundido? Y eso que te estoy hablando cosas terrenales. ¿Qué tal si te hablara las celestiales? Bueno, y nosotros, igual que Nicodemo, estamos ante esas mismas imposibilidades. Entonces, es palabra de Dios, pero en palabras de los hombres. Y ahí, al decir palabras de los hombres, se asume la humanidad, el idioma, los idiomas, porque hay una cosa, digamos, aquí no lo estamos planteando, es acerca de la forma en la que Dios se comunica con su creación. Dios pues es un ser espiritual, no necesariamente con una forma definida. La Biblia habla de diferentes formas acerca de Dios en los recursos. Si usted ha estudiado hermenéutica o teología sistemática en relación al ser de Dios, sabe de por ejemplo, los antropomorfismos. La Biblia habla de la mano de Dios, ¿verdad? La Biblia habla del ojo de Dios, la Biblia habla de la espalda de Dios, de los pies de Dios, pero no necesariamente que Dios tenga manos. Y a veces queremos llevar al extremo eso. Dios tiene manos, Dios tiene dedos, tiene uñas, tiene ojos. ¿De qué color son los ojos de Dios? ¿Verdad? Y así, entonces solo son recursos que se utilizan para hablar de algunas características en relación a la imagen. Pero no solo imágenes antropomórficas, humanas, sino también zoomórficas, cuando al ser de Dios se le asignan características de animales. El león de Judá, el cordero de Dios que ve en Apocalipsis y así. Que el Señor quiere reunir a su pueblo como una gallina, junto a sus polluelos, y así. Y también de otras formas, ¿no? Que la presencia de Dios se manifiesta en un fuego, en una nube, en un soplo así suavecito. Allá estaba Elías en una cueva y se apareció ahí. Todas esas cosas. Entonces, Dios se rebaja o se reduce a comunicarse con nosotros de una forma particular, en nuestro idioma, de una manera en que nosotros podamos comprenderla. Y eso en la historia implica un proceso a lo largo de siglos. A diferencia de otros libros que a otras culturas y otras religiones consideran sagradas, la Biblia, en un porcentaje muy pequeño, fue dada de forma extraordinaria. Básicamente todo lo demás de la Biblia fue redactado de manera natural. No vemos a la Biblia descendiendo en un libro de oro, traída así por ángeles, ¿verdad? Y dejada por ahí en algún lugar y que luego otra persona descubrió. No, fue un relato así natural. La hermana hacía referencia al Salmo donde el salmista está enojado y le dice al Señor: Señor, a mis enemigos reviéntale los dientes, ¿verdad? Y en otro salmo que es más dramático todavía, le dice a los de Babilonia: Babilonia, ahí quieren que cantemos y nosotros lo que vamos a hacer es colgar nuestras arpas. Y están en Babilonia, son cautivos y están sufriendo. Y no solo están en Babilonia, sino que dejaron un desastre en Jerusalén, arrasaron Jerusalén, mataron mucha gente. Entonces el salmista dice: bienaventurado al que tome tus niños y los estrelle contra una piedra. ¿Qué tal ese salmo? ¿Qué tal? Bueno, esos salmos están clasificados como salmos imprecatorios. O sea, es una palabra ahí toda extraña, ¿verdad? Que son salmos como de maldiciones, como de enojo. Yo he opinado que son los únicos salmos que nosotros no podemos orar. Qué lindo orar el Salmo 20, o en oración, cantarlo. El Señor es mi pastor. ¿Recuerdan? Nada me faltará. Y qué lindo cantar ese, ¿verdad? Y otros salmos, ¿verdad? Pero ¿qué tal es? ¿Cómo cantamos ese, verdad? Oh, Babilonia,
que alguien estrella a tus hijos sobre la piedra, ¿verdad? Señor, a mi jefe, reviéntale los dientes, ¿verdad? A mi suegra, a mi suegro. Bueno, son esos salmos que, claro, como personas, hemos tenido esos sentimientos. ¿Sí o no? Sí, ¿no le han dado ganas, hermano, al reventarle los dientes a más de alguno? ¿Sí o no? Yo sé que usted es muy cristiano. Sé que es muy cristiano. Yo no estoy poniendo en duda su espiritualidad. ¿Sí le han dado ganas, sí o no? Sí, ¿verdad? Que el Señor nos perdone, pero sí. Ahora, de ahí a la acción es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Bueno, y entonces está ahí todo ese proceso. Es un proceso humano. Fíjese el libro de los Salmos y lo ponemos de ejemplo. Tiene una redacción larguísima. Es un compendio de una colección de muchas cosas que no fue redactado en una sola vez, sino que alguien fue coleccionando. Eso mismo pasó con la redacción de los evangelios, ¿verdad? Alguien fue coleccionando. Lucas lo confiesa. Él hizo una investigación. Lucas es un trabajo de investigación, de entrevistas, tiene fuentes primarias, secundarias, gente que oyó, de alguien que oyó, de alguien que vio, ¿verdad? A diferencia de Juan, que Juan dice en la primera carta lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Juan estaba ahí en el momento que estaban ocurriendo las cosas. Entonces, la redacción bíblica ocurre a lo largo de la historia y eso ya nos dice también otras cosas. En estos temas debemos anticipar también el tema de la doble autoría de la Biblia. ¿Quién es autor de la Biblia? Bueno, aquí está la clave, ¿verdad? Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Dios no escribe nada. En el relato del monte Sinaí es lo único que vemos que Dios escribe, que le da a Moisés unas tablas y Moisés, tan lindo, ¿verdad?, las rompe. Entonces luego el Señor le dice a Moisés que escriba lo que él rompió, ¿verdad? En algunos almacenes ponen ahí, cuando uno entra con niños, ¿verdad?, toda travesura tiene factura. Toda travesura tiene su factura o llevará su factura, algo así dice, ¿verdad? Entonces Moisés rompió las tablas que habían sido escritas por Dios de alguna forma y luego él tuvo que escribir. Es decir, la Biblia, y uno de los argumentos en contra es que la Biblia la escribieron hombres. Pues sí, no la escribieron ángeles, no fue el arcángel Gabriel, ni Miguel, ni ninguno de esos seres espirituales extraordinarios, sino que Dios le dio esa tarea a los seres humanos. Y desde esa perspectiva, la Biblia es un producto humano, es producto de la mano humana. No debemos tener miedo de confesarlo y no debemos tener miedo de decirlo. La Biblia no es un libro que Dios haya escrito y que las personas que participaron no escribieron así de manera estática, que Dios les agarró la mano. Ay, ellos no se podían controlar. Ya, Dios, déjame. Y Dios ahí tomándole la mano y cuando terminó el salmista con la mano ahí aguada, hermano, que ya no aguantaba cuando terminó el Salmo 119, ¿verdad? ¿Se imagina? ¿Verdad? El Salmo 100. Yo una vez puse una foto que estaba comiendo no, estaba leyendo la Biblia, perdón, estaba leyendo la Biblia y puse aquí disfrutándome un salmón. Y era el Salmo 119, un salmón, ¿verdad? Tremendo salmo, el Salmo 119. Es una belleza, digamos, una cosa impresionante en hebreo. El Salmo 119 tuvo que haber salido, si lo vemos de la perspectiva humana, tuvo que haber salido de una mente completamente un genio, ¿no? Claro, nosotros vemos que es inspirada por Dios. Ya el proceso de inspiración, la doctora lo ha explicado. Algunos hermanos probablemente recién vinieron y no pudieron escuchar la conferencia anterior, pero la doctora lo explicó. Vamos a hablar algo de eso en un momento, solo haciendo algunos comentarios. Ahora, esta es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo puede la Biblia seguir siendo palabra de Dios para nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Cómo es que nosotros, siendo tan civilizados, con una mente ahora con tanto conocimiento, con el conocimiento científico que ahora tenemos de nuestro planeta, de la vida, del universo, de las galaxias, de las ciencias, ¿cómo un libro tan antiguo, tan lleno de características muy particulares como la Biblia, lo podemos seguir considerando nosotros como palabra de Dios estando en el siglo XXI? Bueno, hay algunos argumentos que nosotros podemos plantear.
dos particularmente de manera muy general. El argumento de fe, el argumento dogmático. La Biblia es palabra de Dios porque ha cambiado mi vida, porque Dios la reveló, porque todas esas cosas. Pero esos no son argumentaciones, digamos, científicas. No son argumentaciones ni siquiera filosóficas, sino que son declaraciones dogmáticas. Un dogma es una verdad cerrada que se declara, aunque no la entienda, aunque no la comprenda completamente, pero es una declaración dogmática, es una declaración de fe. La Biblia es palabra de Dios porque nosotros somos gente de fe y a través de ese libro, a través de ese contenido, Dios nos ha hablado. Hay gente que ni siquiera cree en Dios. Entonces, ¿cómo puede creer que un libro nos hable o que ese Dios nos hable a través de un libro? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Dios le ha hablado a través de la Biblia? Ahora, quiero hacer otra pregunta. ¿Dios puede hablarle por otros medios que no sea la Biblia? ¿Sí? Sí, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces, por eso, de ahí vuelvo al tema de anoche y la doctora ponía la cita de segunda de Pedro, de la palabra profética más segura. Por eso el tema de la inerrancia y de la infalibilidad, ahí podemos estar confiados. Podemos tener sueños, ¿no? Por ejemplo, para tocar un tema nada más. Y Dios nos podría hablar en un sueño. Yo, digamos, creo en que Dios nos podría hablar a través de un sueño. Pero ¿todos los sueños son de Dios? No. Entonces, ¿cómo sé si un sueño sí es de Dios y un sueño no es de Dios? ¿Cómo hago para distinguir? Bueno, hay un chiste de un hombre que estaba vendiendo pajaritos y dijo, mire, puede comprar los pajaritos machos, cuestan $10 y un poco discriminador, y los pajaritos hembras cuestan $5. Y entonces, pero los dos pajaritos eran iguales y alguien preguntó, ¿y cómo hace para distinguir entre un macho y una hembra? Ah, bueno, lo que pasa es que pongo dos gusanitos, pongo un gusanito macho y un gusanito hembra. Si el pajarito se come el gusanito macho, es el macho. Y si se come el gusanito hembra, es la hembra. Y le preguntaron, ¿y cómo hace para distinguir los gusanitos? No sé, yo solo sé de pajaritos. Bueno, algo así nos pasa con los sueños. Aquellos sueños que nos convienen y que están lindos, decimos que son de Dios. Y los que son feos, decimos, no, esos son del diablo o de la comida de anoche. Es el argumento de fe, es un argumento dogmático. La Biblia es la palabra de Dios. Pero luego hay un argumento histórico, y en cuanto a la historicidad de la Biblia, es muy pequeño el margen que se puede discutir. Sobre todo cuando se compara el tema de manuscritos, la fiabilidad de que la Biblia haya cambiado a lo largo de los siglos es muy, muy pequeño, realmente muy pequeño el margen de esa discusión, porque la Biblia se ha mantenido en la misma línea en cuanto a la redacción, la transmisión, incluso en el tema de las traducciones, donde se discute qué es lo inspirado. Inspirado por Dios son los originales, y ahí estamos en un grave problema porque no tenemos ni un solo texto original. Tenemos copias y no sabemos ni siquiera el número de copias que antecedieron o que hay entre esa copia que tenemos y el original. Por ejemplo, uno de los principales manuscritos, hasta el momento el principal manuscrito del Antiguo Testamento está en una ciudad rusa que se llama San Petersburgo. Es el manuscrito o el códice de San Petersburgo. Antes se llamaba el códice de Leningrado porque la ciudad se llamaba Leningrado y de ahí cambió de nombre, bla, bla, bla. Entonces ahí está ese manuscrito que es más o menos del año 1000 y algo, ese manuscrito. Pero de entre ese manuscrito a los originales que se escribieron en el tiempo de David, de Esdras y de los profetas, no sabemos la cantidad de copias que hubo. Y solo tenemos ese, que bueno, tenemos, pero es un decir, está ahí en un museo, en bóvedas, con super seguridad, etcétera. Y ahora hay accesos, si usted lo googlea, hay accesos para tener vistas de muy buena resolución a través de sitios de internet para tener acceso a estos manuscritos. Entonces tenemos estos dos argumentos, algo para el tema de la historicidad, pero no hay, y aquí debemos ser muy enfáticos, y tenemos nosotros como evangélicos, como cristianos, gente confesional, gente perseverante en la palabra del Señor, no debemos tener temor de reconocer que no hay ninguna sola forma científica, histórica o técnica para demostrar la inspiración de la Biblia. No hay. ¿Cómo demuestro yo que la Biblia es inspirada?
la voy a poner en un laboratorio y le voy a echar unos químicos y va a salir. Mire, ya ve, es inspirada. Porque el tema de la inspiración es un asunto de fe. Por eso es que yo creo en la palabra de Dios, pero mi vecino no. Ahora, yo me puedo subir a la terraza de mi casa y decirle a mi vecino: yo creo en la gravedad, y me lanzo, en la fuerza de la gravedad, y me lanzo de la terraza y me doy tremendo golpe en la acera de mi casa. Y luego se sube el vecino y dice: yo no. Bueno, láncese. Entonces el vecino que no cree en la gravedad se va a lanzar y también se va a dar tremendo golpe, porque es un asunto científico natural que por más que queramos discutir o lo queramos ¿cómo se dice? Negar, ahí está. En el tema de la Biblia es un asunto de fe, y entonces la forma de demostrarlo es, pues no hay una forma científica realmente natural de poderlo hacer. Por eso la Biblia sigue siendo para nosotros hoy palabra de Dios, principalmente por la función divina del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo demuestra usted que es hijo de Dios? ¿Cómo demuestro yo que soy hijo de mi papá? Bueno, hay un registro, no sé cómo se llama aquí en Panamá, pero hay un registro civil, ¿cómo se llama? El registro público, el registro de las personas, el registro nacional de las personas, se llama en Guatemala. Entonces ahí hay un papel que dice que yo soy hijo de fulano. Pero realmente soy hijo de fulano, porque en los registros también pasa de todo, ¿verdad? Hay gente que hace ahí sus negocios antes de llegar al registro, inscriben a los niños como hijos propios y tal vez no. Pero hay otra forma de demostrar que mi papá o mi mamá sí son mis papás biológicos. Ahora la ciencia ha avanzado, son las pruebas del ADN, ¿verdad? Las pruebas de ADN. Y entonces ahí hacen y hay unos criterios, entonces analizan ahí mi sangre, mis genes, un pelito que me analicen, una gotita de saliva es suficiente y así. Entonces ahí se demuestra que fulano de tal es mi papá. Pero ¿cómo demuestra usted que es hijo de Dios? ¿Cómo hace para demostrar? ¿Cómo hace ser hijo de Dios? Mira, si te pareces mucho a Ramiro, es tu papá, ¿verdad? Teresa, tu mamá, yo la conocí. ¿Cómo hijo de Dios? ¿Cómo hacemos para demostrar realmente que somos hijos de Dios? ¿Ya vio el libro de la vida? ¿Cómo lo demuestro? El libro de la vida. Ok, yo creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿En qué página? ¿En qué folio? Así como se registran las propiedades, ¿verdad? ¿En qué folio? ¿Ya vio el libro de la vida? Ahí está su foto, ahí en el libro de la vida. Es por fe. Es solamente por fe, es por la obra del Espíritu Santo, pero sigue siendo un tema de fe. Y luego está, miren la otra frase que está aquí en rojo: la disciplina exegética. Eso es el factor humano. Ahora ya nos corresponde a nosotros estudiar las Escrituras y desde ahí entrañar las enseñanzas de las Escrituras. Hay gente que se puede, con las personas sobre todo no cristianas, y hay escépticos, gente, vamos a decir, escéptico neutral, pero también hay escépticos que son muy, muy enemigos de la palabra de Dios. Ya que todo lo niegan, lo contradicen, investigan y se dedican su vida para contradecir las Escrituras y para sacar las Escrituras de la historia de la humanidad. Y hay gente que puede discutir el tema de la inspiración. ¿Cómo vas a creer que Dios inspira, que Dios no inspira nada? Pero los principios de vida que están presentes en las Escrituras no los pueden discutir. Los principios morales y los principios éticos, hay aspectos muy puntuales de cultura. ¿Sabe que hay un tipo en el Antiguo Testamento que a mí me sirve de modelo, me inspira para ser un buen esposo? Pero hay un tema cultural ahí con él, que claro, ¿verdad? Por ejemplo, así ser esposo como Abraham, realmente no me interesa, ¿no? Cuando tengo una crisis, mi esposa, vos sos, mira cómo salís ahí, ¿verdad? Yo quiero salvar el cuello y te entrego ahí a Faraón. Imagínense ser como David, hermano. David, un cantor muy lindo, un guerrero, la espada, Dios guarde, el arpa, David, Dios guarde. Pero ¿cómo le iba con las señoras, con las mujeres al pobre rey? Y su familia, yo la verdad, tener una familia como David, no, muchas gracias. Pero hay un tipo que sí me inspira, era un hombre religioso, fiel, que de muy pocos en el Antiguo Testamento que expresa amor
por su esposa, cuida a sus hijos, etcétera, es el papá del profeta Samuel. ¿Cómo se llamaba? Elcana, ¿verdad? Pero hay un tema con él, tenía 2 esposas, ¿verdad? Entonces, como Elcana era un gran hombre de Dios, ¿verdad? No, cuidado al llegar a esas conclusiones, ¿verdad? No se lo permita, hermana. Si anda un Elcano por ahí, aquí panameño, cuidado, ¿verdad? No, eso es. Entonces, el principio matrimonial presente ahí en esa relación con él, el principio religioso, etcétera, es lo que nosotros vamos a desentrañar y nadie puede discutir eso. El estilo de vida propuesto por Dios para los seres humanos desde la Biblia es indiscutible. Indiscutible. No hay otra forma de vida que sea tan superior o que sea superior a la forma de vida, a los principios de vida que la Biblia propone. Y ahí parte la infalibilidad de la Escritura. La Biblia nos propone un estilo de vida terrenalmente supremo sobre todos los demás sistemas filosóficos, éticos que ha propuesto la humanidad. Es un estilo de vida supremo. Por eso podemos dedicarle nuestra vida de manera absoluta, confiada, plenamente. Podemos entregarnos a los principios de vida que enseña la Escritura, absolutamente confiando en la voluntad de Dios, y nos va a ir bien y vamos a tener un buen final. Entonces, pero para eso depende la disciplina exegética. La infalibilidad entonces de la Biblia tiene que ver con el tema de que la Biblia no falla, no podemos tener dudas, no hay ningún engaño, no hay nada parcial en las enseñanzas de la Escritura, en ese sentido de la infalibilidad, que no falla. En el tema de la inerrancia, que el concepto significa sin errores, realmente ahí hay algún asunto que se debe conversar, porque ese concepto significaría que nunca se equivoca, que no hay contradicciones y que siempre dice la verdad. Estos conceptos surgen de las discusiones teológicas en cuanto a la inspiración y la singularidad de las Escrituras. Pero quiero recordar con el pasaje que iniciamos, que cuando Pablo cita toda la Escritura es inspirada por Dios, la discusión no es en relación a la inspiración de la Escritura, sino es en relación a la utilidad de las Escrituras. No debemos estar discutiendo, digamos, gastarnos o tratar de demostrarle, sobre todo al mundo secular, de demostrarle la inspiración. Mejor vivamos la Escritura. Mejor seamos cristianos que aplicamos nuestra vida a las enseñanzas de las Escrituras. Entonces la gente va a decir, este es extraño. ¿Por qué? ¿Por qué sos extraño? ¿Por qué ¿por qué sos diferente a todas las demás personas? Lo que pasa es que la Biblia dice, y entonces la gente va a empezar a recibir el mensaje. No, pero es que la Biblia no es palabra de Dios. Bueno, pero a mí me ha servido. Bueno, pero a mí me ha cambiado. Yo antes era un infeliz y ahora soy feliz. Yo antes tenía este problema y ahora no lo tengo. ¿Verdad? ¿Pero cómo lo hiciste? Porque la Biblia dice. No, pero si la Biblia no es palabra de Dios. Y ahí llegamos cuando se cierran las discusiones, llegamos a aquel pasaje donde el ciego le preguntan, pero ¿cómo es que si vos estabas ciego? ¿Cómo es que ahora miras? Y el ciego no, pues ¿cómo iba a explicar él el milagro de la vista? Y entonces el ciego dice, miren, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo lo único que sé es que yo antes era un adúltero y ahora ya no lo soy. Yo lo único que sé es que antes estaba hundido en los vicios, en la desgracia del rencor, estaba metido en la brujería, era un infeliz y era hay una palabra que tengo ganas de decir, pero dejémoslo en infeliz. Se parece. Era un desgraciado, ¿verdad? Y ahora no, ahora en lugar de ser un desgraciado completo, ahora soy un agraciado por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora ya lo soy. Antes solo podía odiar, hermano, ¿verdad? ¿Cómo dice el proverbio? Que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces decía un hermano, no eres feo, hermano, solo estás triste. Pues antes mis rasgos físicos tal vez no eran de revista, pero no estaba tan mal, pero el rencor, el odio que tenía en el corazón me hacía tener un semblante ahí arrugado y sombrío y asustaba. Pero ahora cuando el Señor me liberó del rencor y del odio,
ahora pues hasta tengo una mirada más dulce. Hace unos días platiqué con un hermano que el doctor le dijo que se cuidara porque tiene un asunto de prediabetes y una cosa así. Entonces le dije, qué pena, ya no voy a poder verte directamente a los ojos porque yo tengo la mirada muy dulce. Entonces vamos a tener un problema. Bueno, en ese sentido, ¿no? De la escritura. Ahora, la infalibilidad es algo que no tiene defectos, siempre verdadera. Esa es la palabra del Señor. Seguridad en Dios y seguridad en la salvación. Ahora, la inerrancia tiene que ver con no tener errores, no tiene fallas y atiende a la inspiración. Y aquí hay un asunto interesante que en el extremo de este tema algunos han tocado, la famosa inspiración plenaria y verbal, que Dios dictó prácticamente cada una de las palabras que están en el texto bíblico. Y entonces aquí es donde, para poner frente a ese argumento, está el tema de lo que nos hablaba la doctora anteriormente, de la inspiración divina. Y hay dos pasajes, el de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice que la palabra de Dios es inspirada, que literalmente este término griego, literalmente lo que significa es como el soplo de Dios, como un soplo de Dios. Pero tiene como, el verbo ahí griego tiene como dos movimientos, porque sabe que nuestra respiración, nosotros hay un momento donde el aire ingresa y un momento donde el aire sale. Entonces a esa referencia, ese es como un tema de respiración de Dios, porque Dios sopla y los autores, los órganos que mencionaba la hermana, ellos inspiraron ese soplo de Dios, ¿no? Pero eso es algo extraordinario. Y el pasaje que dice Pedro, donde los hombres de Dios, algunas versiones han traducido este término griego como fueron inspirados por Dios, pero realmente el término griego implica guiados, movidos, ¿no? Como que el Espíritu Santo tomó la mano, no en el sentido anterior que estábamos diciendo, para escribir sin que ellos no se dieran cuenta, sino los guió. ¿Cómo lo hizo? De una manera misteriosa para nosotros. Yo no tengo palabras, he leído mucho, he platicado, me gusta sentarme y oír a la gente, aprender. Uno aprende todos los días, y hay inquietudes. No hay forma de explicar la inspiración de Dios. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué llevó a los hombres qué se escribía, qué no se escribía? Juan lo dice, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, pues usa una hipérbole, o sea, una exageración, diciendo que no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no escribieron? ¿Por qué lo que tenemos en los evangelios es lo que está en los evangelios? ¿Y por qué no escribieron otra cosa? ¿Por qué no el evangelista? ¿Por qué no se inclinó así a ver qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? ¿Recuerda cuando le llevaron a la mujer adúltera y el Señor se pone a escribir en la tierra? ¿Qué escribió Jesús en la tierra? ¿Qué dice? No dice, ¿verdad? Y da mucha curiosidad, ¿no? Yo soy muy curioso, da mucha curiosidad a veces están pasando cosas y uno así como. Yo en la ciudad de Guatemala uso el transporte público, uso bus, y a veces pues voy parado así, y a la par mía va alguien sentado y va viendo algo ahí, termino viendo la conversación en WhatsApp. No, dígale que no, dígale que no. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ay, pobrecita doña Juana, ¿verdad? Sí, el tío Moncho, sí. Ay, qué bonita esa foto, viendo las conversaciones de las demás personas. Pues sí, ¿verdad? Voy parado, no me puedo dormir. Pero eso que escribió Jesús ahí en la tierra no está en nuestra Biblia, no lo tenemos. Solo sabemos que el Señor movió al evangelista para decir que Jesús escribió en la tierra, pero no lo movió para ponernos lo que escribió en la Biblia. Y solo nos presenta la imagen de Jesús escribiendo, ¿verdad? Bueno, esta infalibilidad dinámica afirma, esos son conceptos posteriores que los pensadores cristianos han discutido, o se ha discutido a lo largo de los siglos. Esta infalibilidad dinámica afirma que la Biblia es infalible en lograr el propósito de Dios sin que necesariamente esté libre de error. Entonces ahí nos hacemos una pregunta que nos da un poco como de nervios, y en una de las conferencias más adelante se va a hablar con un poco más detalle.
siendo que en la Biblia participan seres humanos, es posible que cometan errores. La participación humana, el elemento humano es falible. La palabra de Dios es infalible, pero la participación humana es falible. Hay un pasaje interesante cuando están haciendo el segundo hijo de, ¿quién es? Raquel. ¿Recuerdan? La esposa de Jacob, la querida de Jacob. Y cuando ella tiene un problema de parto, ¿se imaginan? Y aquí con todo respeto, ¿no? Las hermanas que son madres, el tema de los partos, ¿qué tal? ¿Rico? Fabuloso. Yo sufrí los partos de mi esposa, yo la acompañé en los partos y recuerdo una vez que con mi primer hijo yo tuve los dolores de parto porque mi esposa le venían las contracciones y me retorcía el brazo. Íbamos en un vehículo para el hospital y cuando le venían las contracciones mi esposa decía ¡ay! Y ella en su reacción inconsciente y me retorcía el brazo. Entonces yo sufrí los dolores de parto de mi primer hijo. Estoy bromeando, ni tengo la remota idea de cómo puede ser un dolor de parto. Y las hermanas, por más que expliquen, creo que tampoco logran decir cómo puede ser un dolor de parto. Las experiencias también son diferentes. Pues Raquelita está muriendo con su segundo hijo y en la aflicción de su segundo hijo le dice a su hijo que es su hijo de muerte, su hijo de dolor, ¿verdad? Y así quiere que le nombren a su hijo. Y entonces en el momento, ahí está el papá, o por lo menos en la narración bíblica, en el momento el papá le cambia el nombre a su hijo. ¿Qué tal si le queda ese nombre al niño? ¿Verdad? ¿Qué tal si ese es un nombre equivocado? Y así, bueno, en el texto bíblico aparecen referencias. Recuerde que hay una cosa importante que debemos tener en mente. El texto bíblico es precientífico y entonces algunos criterios que tienen los autores del texto bíblico no son científicos. Por ejemplo, aquí hay perdón, no he cambiado la presentación. Aquí hay unas citas donde hay algunas referencias que hoy la ciencia ha demostrado que no es así y que la Biblia lo asegura. ¿Recuerda el lío de Galileo Galilei? La famosa frase que le atribuyen a él, que Galileo, él no fue el inventor, pero él como que pulió el tema del telescopio y él pudo ver las estrellas y pudo ver cosas de manera increíble. Él llegó a la conclusión que no era el sol el que se movía, sino que era la tierra la que se movía. Pero la iglesia enseñaba que el sol se movía alrededor de la tierra y que la tierra era el centro del universo. Entonces Galileo propuso que no. Y entonces la iglesia lo obligó a que se retractara. ¿Recuerdan ese pasaje de Galileo? Y hay una frase famosa que le atribuyen a Galileo que él, pues para conservar el cuello, él dijo, yo quiero vivir. Entonces subió a un podium y se retractó. Dijo, sí, señores, me equivoqué, disculpen, bla, bla, bla. Y se bajó. Y cuando iba a su lugar, lo que dice esa leyenda es que Galileo murmuró y sin embargo se mueve. Fue lo que él, o sea, se retractó como un instinto de supervivencia, pero en realidad él seguía convencido de lo que había descubierto. Siglos después, la iglesia tuvo que pedirle perdón a Galileo. Si recuerdo bien, fue Juan Pablo II que dictaron desde el Vaticano una disculpa a Galileo. Un poquito tarde, ¿verdad? Pero ¿qué iba a discutir la iglesia con la ciencia? ¿Qué va a discutir la iglesia con la ciencia? En ese sentido, no podemos seguir insistiendo que la tierra, porque la Biblia dice que Josué le dijo al sol, detente. Porque ¿qué observaban nuestros antiguos? ¿Que se movía la tierra o el sol? ¿Qué observaban? Ellos observaban que el sol salía acá y luego se metía acá y ellos estaban en el mismo lugar. Conclusión, el sol es el que se mueve. ¿Qué podían concluir los antiguos de un rayo? ¿Qué podían concluir los antiguos de un eclipse? ¿Qué podían concluir los antiguos de una erupción volcánica o de un terremoto? ¿Qué podían concluir? Se lo asignaban a los dioses principalmente. ¿Qué podían concluir los antiguos del nacimiento de una persona albina? De esas situaciones que ocurren de nacimientos diferentes, de personas diferentes en medio de la humanidad, de gemelos, por ejemplo, o de los zurdos.
¿Alguien zurdo aquí? Levante su mano izquierda. Oh, miren, ¿verdad? Yo tengo un hijo zurdo, en mi familia casi no hay zurdos. Y recuerdo que tuvimos que adaptar todo nuestro entorno familiar, y cuando él empezó la escuela desde chico para el tema de zurdos, nos asesoró una psicóloga para decirnos, tengo un hijo zurdo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque la tradición enseñaba que había que pasarlo obligadamente a que fuera, incluso algunos zurdos les amarraban los brazos y unas cosas así terribles, ¿verdad? Entonces la hermana nos dijo, no, déjenlo, lo que tienen que hacer ustedes es conseguirle cosas para zurdos, ahora ya hay. Entonces tijeras para zurdos, y adecuar todas las cosas y él es zurdo, ¿no? Pero en la antigüedad nacía una persona que su brazo hábil era la izquierda, entonces se miraba como una cosa del demonio, una cosa así rara, ¿verdad? Una cosa extraña. Entonces en la escritura se mencionan algunas de esas cosas que hoy la ciencia ha demostrado que, pues, que no son así, esas referencias que aparecen. Sin embargo, eso no implica, eso no anula la verdad eterna de la escritura como palabra de Dios para salvación, ¿no? Ese tema. En el asunto de la inerrancia bíblica se menciona, este es un asunto de dialéctica y de filosofía del argumento circular, que para algunos es una especie de falacia, es decir, un argumento que no debería de sostenerse. Porque fíjese, podría iniciar pensando que acá en el cuadro naranja o en cualquiera usted podría iniciar la argumentación. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, de ahí subimos al cuadro que está hasta arriba. ¿Cómo estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Y la Biblia es la máxima verdad. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia es la máxima verdad? Porque la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque la Biblia dice. Entonces nos quedamos ahí dando vueltas en el argumento, porque en realidad lo que estábamos diciendo, no tenemos una forma técnica, científica para poderlo demostrar. Ahora, en relación a la inerrancia y a la importancia de la escritura, estos versículos no tenemos hoy el tiempo para leerlos todos. Yo voy a pedir para los que lo quieran, si es posible, que se contacten con, no sé cómo lo van a hacer aquí, pero para que los hermanos que deseen puedan tener acceso a la presentación que yo estoy usando, que la puedan compartir, le escriben a alguien, no sé a quién, ahí con sus líderes de la iglesia o algo, y que puedan tener acceso a la presentación para que tengan estos versículos y los puedan leer ya de manera completa. Solo quiero usar el primero, donde el salmista dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra, es decir, el concepto general de tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad. ¿Recuerdan la oración de Jesús diciéndole al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad? Y luego dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El concepto de verdad ha sido muy golpeado, lastimado, reducido, relativizado a lo largo de las últimas décadas, sobre todo entre las culturas y las civilizaciones, o la civilización principalmente en el mundo occidental al que nosotros pertenecemos culturalmente, geográficamente, etcétera. Y la gente, pues, lo que le dicen es que puede ser libre, hacer lo que quiera y pensar como quiera, siempre que no dañe al prójimo, etcétera. Pero nosotros sabemos que hay una palabra superior a nuestra opinión, a nuestro gusto, a nuestros criterios, y es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Claro, el mundo insensato sin Dios va a negar todo eso. La Biblia para ellos, y lo digo con las disculpas, ¿no?, de las expresiones, pero la Biblia para ellos puede ser basura, no tiene ningún valor, es un libro retrógrado, es un libro que no sirve, al contrario, ¿verdad? Y le agregan otros epítetos a la Biblia, terribles. Para nosotros no. Para nosotros la Biblia es la palabra del Señor. Y nos toca compartir el mundo con personas que tienen ese criterio. Nos toca respirar el mismo aire con esas personas. Entonces tenemos una función, y aquí mi invitación, yo estoy terminando para dar lugar a algunas preguntas. Aquí mi invitación es no luchemos tanto. Claro, hay un espacio para hacerlo, porque Pedro dice en la primera carta que debemos de estar preparados en todo momento para presentar razón de nuestra fe. Es decir, tenemos que argumentar de alguna manera nuestra fe en algunos contextos, pero no nos esforcemos tanto por demostrar a la gente que la Biblia es la palabra de Dios, sino esforcémonos por vivirla.
Esforcémonos por aplicarla en nuestra vida, por integrarla a nuestra vida y que nuestra vida sea una vida bíblica realmente, como palabra de Dios. Entonces la gente va a ver eso. Hay una frase que a mí me gusta que se le atribuye a Spurgeon que dice: la gente no lee la Biblia. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee personas. Los cristianos leen la Biblia. Y la gente, el mundo, va a leer cristianos. No mandemos a la gente a leer los evangelios, vivamos el evangelio. No mandemos a la gente a leer ahí los proverbios, vivamos los proverbios. Claro, en algún momento regalemos una Biblia. En este mes de la Biblia, una de las recomendaciones que yo estaba haciendo es: regalemos una Biblia, regalémosle a las personas Biblias, ¿verdad? Invierta usted un poco de dinero, compre unas Biblias y regálele a su vecino, a su compañero de trabajo que no es cristiano, ¿verdad? Si me quiere regalar una a mí, tengo ahí mi lista de deseos, ¿verdad? Para que, bueno, pero lo digo con todo respeto y amabilidad, etcétera. Yo no necesito que usted me regale una Biblia, y el hermano que está a la par suya, que es cristiano, no necesita una Biblia. El otro vecino que no es cristiano, él necesita una Biblia. Regálela, ¿verdad? Y dígale que la lea, ¿verdad? Y si tiene alguna pregunta, pues tenemos que responderla. Y dejemos que el Espíritu Santo, así como hizo la obra en nosotros, en algún momento la hará también con estas personas. ¿Ok? Bueno, solo un minuto. Voy a avanzar aquí unas presentaciones para llegar a esta parte de los idiomas de la Biblia. De eso se va a hablar un poco más adelante también. Lo que está a su derecha, a nuestra derecha, es un corte del Códice de Leningrado. Es un salmo, ¿verdad? Y lo que está abajo es el Juan 3:16 en griego. El corte del manuscrito está en hebreo y luego en griego. Son pasajes. ¿Qué tal si la Biblia estuviera así para nosotros? ¿Cómo nos iría? Terrible, dice el hermano. Me gusta esa palabra. Terrible. Ok, hay que traducirla, ¿no? Sí, hay que traducirla. Muy bien, vamos a traducirla. Esta es la traducción. ¿Es o no es palabra de Dios? No sé, dice el hermano. Insisto en la pregunta: ¿es o no es palabra de Dios? Sí, lo único que no para nosotros, porque no es nuestro idioma. Bueno, entonces hay que traducirla. Vamos a traducirla. Sigue siendo, no sé si dice algo aquí. Sí, bueno, sigue siendo palabra de Dios, pero tampoco para nosotros porque no es nuestro idioma. ¿Ok? Traduzcámosla. Y así podemos seguir, ¿no? Alrededor del mundo. Este es un idioma maya de Guatemala, se llama quechí. Ya alcanzamos a reconocer algunas letras, ¿verdad? Pero todavía no es nuestro idioma. Ya más cercano, porque aquí a unos cientos de kilómetros, ¿verdad? Unos cuantos miles de kilómetros, no muy lejos, está Guatemala. Ahí está la región quechí. Y podríamos, un poco más cercano, pero todavía no es nuestro idioma. Por eso, el esfuerzo de la traducción bíblica, voy a regresar aquí a algunos. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ese texto? Bueno, eso lo están leyendo los hermanos de Asia Pacífico, ¿verdad? Están leyendo esos pasajes. Y ahí, imagínense a un hermano, a una persona de uno de las regiones de Asia Pacífico, tomando este texto, lo lee y su corazón se rompe, porque el Señor le habla, porque el Señor le habló. Leyó esas rayas y esas vueltas y todo eso que está ahí, lo leyó, y eso el Señor lo usó para tocar su corazón, cada uno en su propia lengua. Esto, alguien del mundo árabe, ¿verdad? De los países árabes, lo lee, lo escucha y su corazón se rompe, porque el Señor lo atraviesa con su palabra, como esa espada que rompe, irrumpe también en nuestra vida, como un rayo de luz tremendo, pero en otro idioma, que no es el nuestro. Eso es parte de lo que la palabra del Señor hace en nuestra vida, que la transforma para bien.
esta infalibilidad de la Escritura, esta inerrancia de la Escritura, se suman esos criterios para lograr el propósito de Dios en nosotros, que es de bien, que es de paz. Por eso podemos confiar. Al entregarnos al principio de la enseñanza de la palabra del Señor, de la Biblia, no vamos a ser peores personas. Déjeme decir una cosa aquí un tanto delicada. Si en la vida cristiana yo no estoy cambiando para ser mejor persona, algo extraño está ocurriendo. O no estoy llevando verdaderamente una vida cristiana, algo raro está ocurriendo, porque el evangelio nos cambia para bien. El evangelio nos hace cada vez mejores personas. Y lo tenemos que sentir. Como cuando estamos sabe que hace unos años yo tuve un problema, fui a un chequeo de rutina y resulté con problemas médicos, colesterol, triglicéridos, todo eso, y sobre todo sobrepeso. Andaba arriba de las 230, y el médico quería que pesara 185 lo más, me dijo. Entonces era una cosa así, me pusieron una dieta, el nutricionista creo que no quería ni que respirara. Y cuando pase ahí por un restaurante de pollo frito, no respire. Cuando pase frente a una pizzería, cierre los ojos y pase rapidito, no respire, porque fue una dieta así muy estricta, y bajé 30 libras, llegué a 205, 203, por ahí estuve. Ahorita no me quiero pesar. Pero empecé a sentir, hermano, mis sacos me cerraban, lograba ponerme bien la corbata, me cerraban mis camisas de aquí del cuello, me sentía, subía las escaleras y no me moría. Me gusta el fútbol, entonces jugaba con mis hijos y tenía mejor desempeño. Empecé a sentir, me empecé a sentir diferente, empecé a sentir bien después de ese tratamiento. Así es la palabra del Señor, mucho más excelente. Tenemos que empezar a sentirnos mejor, tenemos que empezar a respirar y tener una vida distinta, a sentirnos bien con nosotros mismos y con el Señor sobre todo. Vamos a empezar a sentirle otro sabor y vamos a empezar a ver otro color a la vida a través de la palabra del Señor. Ok, yo me voy a detener, vamos a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas aún. Ok, entonces usted, si hay alguna pregunta, alguna consulta, puede levantar su mano y el hermano Delfín, que está allá atrás, va a contestarlas. Él las va a responder. Entonces, un micrófono para Delfín. Ok. Puede levantar su mano si alguien quiere o se anima a hacer una pregunta así en voz. Aquí hay una pregunta con el hermano, si le acercamos un micrófono por acá en el pasillo de en medio. Levante su mano, hermano, para que lo ubiquen y pueda hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, hermano. ¿Nos dice su nombre? Mi nombre es Jaime Henry. Hermano Jaime. Ajá. Según la escritura, como leyó usted en Juan 8, que habló sobre la mujer y lo que escribió en Jesús en la tierra, en el libro de Jeremías 17:13, nos da una descripción de lo que escribe Jesús en la tierra. Si podemos leerlo y usted puede aplicarnos sobre ese pasaje. Bendiciones. Jeremías 17:13, ahí nos da una descripción más o menos de lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Vamos a ver si los hermanos de las pantallas pueden ponernos esa cita, Jeremías 17:13. Vamos a ver, si no, ahí en su Biblia, vamos a buscarlo acá, escuchando. Y si hay alguna pregunta adicional, alguien puede levantar su mano también para hacerla. Anticipo que estas pueden ser como, en la Biblia hay un recurso que se llama referencias cruzadas, donde los temas que tienen relación, o que por lo menos los que arman estas referencias cruzadas piensan que tiene relación, pueden usarse, ¿no? Jeremías dice, estoy leyendo Reina Valera contemporánea ahora. Muchas gracias, hermano. Yahvé es la esperanza de Israel, en lo que están las pantallas. Todos los que te abandonan serán confundidos, los que te dejan en el país se cubrirán de vergüenza porque dejaron la fuente de aguas vivas. Bueno, puede ser, ¿no? Sabemos con certeza, y aquí con el hermano Jaime y los demás, sabemos con certeza, ¿qué fue lo que Jesús escribió en la tierra? No lo sabemos.
Yo he escuchado a algunos que aseguran que Jesús escribió que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No sé si la gente leyó lo que Jesús escribía. No sé si, no sabemos cómo interpretar que Jesús en medio del caos se agachara y la gente ahí se imagina el tumulto, o no sé si había silencio pensando a ver qué iba a hacer Jesús. La escena la podemos imaginar de diferente forma porque el evangelista no nos la pinta. Yo ahí le puedo agregar salsita ahí a los tacos, ¿verdad? Ese agregado. ¿Ha visto las producciones cinematográficas de los evangelios donde le tienen que agregar cosas a las narraciones para hacerlas? Hay una serie que se ha vuelto popular estos últimos años y el pasaje cuando Jesús sana al leproso en Marcos 1:40, lo toca y todos están asustados y hay un momento de tensión porque Jesús toca al leproso y sana y todos se quedan así como impávidos, tiesos, ¿verdad? De ver lo que Jesús, y Jesús detecta el momento y hace una broma y dice, bueno, denle una túnica al hombre, denle otro color porque no hace juego con sus ojos, ¿verdad? Entonces ya todos se ríen, ¿verdad? En la escena de la película, claro. Pero si yo traigo esa película a la exégesis bíblica, no va a encajar. O si yo hago conclusiones doctrinales o teológicas a partir de una producción cinematográfica. Hace unos años surgió la película, creo que se llamaba Noé o El Diluvio, una cosa así. Y estaban hablando del diluvio, era una película, no era un documental, era una película. Y recuerdo, yo viendo una entrevista, le preguntaron a un teólogo que cuál era su opinión en relación a esa película, su opinión teológica en relación a la película. Y él dijo, miren, preguntarme eso es como preguntarle a un biólogo marino qué opina de Buscando a Nemo. El biólogo marino haciendo una exégesis de Buscando a Nemo. Bueno, ¿verdad? Y no contestó la pregunta. Yo recuerdo que a un hermano me preguntó, me hizo esa pregunta, además personal, hermano, ¿y usted qué opina de la película del diluvio? Entonces yo le pregunté, hermano, ¿usted ya leyó esa historia en la Biblia? Y me dijo, no. Bueno, lea usted la historia, yo no había visto de hecho ni vi la película, vaya usted a leer la Biblia, la historia en la Biblia, y yo voy a ver la película. Y el hermano nunca regresó. No sé si la leyó o no la leyó. Entonces, con certeza no podemos asegurar que fue lo que Jesús escribió. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una, vamos a escuchar. Nos dice su nombre, hermano. Sí, buenos días, mi nombre es Jacobo. Tengo una pregunta, pastor, y es con respecto al Pentateuco. Sabemos que lo escribió Moisés. ¿Cómo fue la inspiración que tuvo Moisés para escribir lo que sucedió en el Génesis? ¿Fue a través de lo que se contó historia tras historia o Dios se lo reveló cuando él estuvo en el monte los 40 días? Hay varias, digamos, dos propuestas siempre en todos esos temas, que son la propuesta de fe y una especie de propuesta histórica, cultural. La primera, el tema de la respuesta de fe es que Dios se la reveló en cualquier localidad, puede ser allá en el monte de los 40 días o en el desierto. Las historias que reúne tanto Éxodo como Números no narran de manera así del día a día de los 40 años en el desierto. Entonces, no sabemos, esa es la parte, digamos, de fe o dogmática de que Dios se lo reveló todo lo del Génesis. Por otro lado, está la respuesta cultural que tiene que ver con las tradiciones que se van dando en los grupos, en las culturas. Siempre hay una historia y tradiciones principalmente orales, de manera oral, que van pasando de generación en generación, de boca en boca. Y algo interesante de las culturas antiguas es que todas las culturas antiguas tienen un asunto que se llama cosmogonía, que es un relato de cómo inicia el mundo, cómo inicia la creación. Los mayas tenían una cosmogonía, los incas tenían una cosmogonía, los aztecas y otras culturas alrededor del mundo tienen una cosmogonía. En la región de las islas, en Papúa, en Nueva Guinea, hay una historia, un testimonio de una misionera que ella va a una de las islas con una tribu que no había sido alcanzada por los misioneros y se mete en un río varias horas navegando
hasta que llega con Isaí. Ella dedica toda su vida para ellos. Pero hay una parte donde ella empieza a compartir lo de la Biblia con ellos y ella empieza a conocer su historia. Y la cosmogonía de esa tribu era que eso lo habían contado los abuelos, ¿verdad? O los padres antiguos. Era que el mundo en el que ellos vivían, que era muy pequeño, era un par de islas nada más, y esas islas tenían un río, que ese mundo que ellos conocían había salido del gran cocodrilo. Porque el animal más grande, el depredador más grande al que más le temían eran los cocodrilos que estaban en el río. Entonces la leyenda mítica de ellos era que en el río habitaba un gran cocodrilo. No era cualquier cocodrilo, era un gran cocodrilo que era como una especie de dios, y que de ese gran cocodrilo había surgido el mundo en el que ellos habitaban. Pero ¿quién les había dicho eso? Eso había pasado de una generación a generación hasta que pasó por escrito al libro de esta misionera. Entonces, algo de eso pudo haber ser, y quiero resaltar ahí la palabra pudo, porque hacemos acercamientos, ¿verdad? No podemos hacer afirmaciones de manera absoluta en esos temas. ¿Cuál fue el procedimiento de recolección de toda esa información donde Moisés obviamente no estaba presente? Por ejemplo, en el libro de Isaías aparece, fíjese Isaías, en el libro de Isaías aparece mencionado Ciro, un rey persa. Históricamente, entre Isaías, el personaje, y Ciro, hay, no sé, fácilmente unos 200 años. No tengo en mente ahorita las fechas, pero unos 200 años entre Ciro, el personaje, e Isaías, el personaje. ¿Qué hace Ciro en el libro de Isaías? ¿Dios se lo reveló a Isaías? Pues sí, para Dios no hay nada imposible. Miren, cada vez que le hagan preguntas si Dios es capaz de hacer algo, la respuesta es sí, ¿verdad? Porque Él es soberano, ¿verdad? Y si Dios quiere perdonar al diablo, me dijeron una vez, ¿cuál cree que es la respuesta? Si Dios quisiera perdonar al diablo, ay no, hermano, al diablo sí no. Por aquellos cristianos que dicen, si mi vecina viene a la iglesia, yo me voy. Si Dios quisiera perdonar al diablo, hermano, Él es Dios. Nos rompe nuestra teología, pero pues sí, Él es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Ciro? ¿Qué hace el Génesis con redacción de Moisés tradicionalmente y así? Bueno, no es imposible, ¿no? Ahora, tener certeza absoluta de cómo ocurrieron esos eventos, sinceramente no la tenemos, ¿no? Si hacen afirmaciones o algo, pero cuando uno se acerca y hace preguntas, realmente son acercamientos. La investigación bíblica, la investigación a través de lo que se dice como ciencias bíblicas. Por ahí arriba hay un stand, una mesita donde está la arqueología bíblica. Ha hecho muchos aportes, muchos aportes, siempre refrendando, siempre apoyando, fundamentando, consolidando históricamente lo que la Biblia dice, lo que la Biblia es. Ahora, el tema, como hablamos de la palabra de Dios, la inspiración y todo eso, pues eso ya de manera científica nosotros no lo podemos comprobar, ¿verdad? Entonces, hermano Jacobo, ¿verdad? Ok, aquí creo que está el micrófono, ¿verdad? Te escuchamos. ¿Tu nombre, hermana? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Priyanka. Yo quería hacer una pregunta también más o menos referente a lo que comentaba acerca de lo que Jesús había escrito en la tierra. Yo también me preguntaba como que qué es lo que habrá escrito, pero la vez pasada había un hermano que comentaba que en ese momento con la mujer que había adulterado y todo lo demás, Jesús estaba siendo como cuestionado y puesto a prueba. Y realmente el hermano decía que el hecho de que Jesús hubiese escrito algo en la tierra era más como en representación a cuando a Moisés le fueron entregadas las tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, casi que haciendo representación del hecho de que Jesús decía, el mismo que escribió esto en las tablas, el mismo Dios que había escrito en las tablas estos mandamientos era Jesús. ¿Usted cree que ese sea el caso para ese momento? Bueno, los hermanos, yo ahora respondo, pero quiero poner una imagen de la presentación, los hermanos que están ahí manejando las pantallas, si podemos volver a la presentación, por favor, para un asunto, y ahora contesto con una imagen que está aquí en la presentación que no hemos visto. Voy a regresar a esta. Vamos a ver, sí. Hay dos disciplinas en el tema del estudio bíblico que son centrales. No las podemos evadir, que una es la exégesis y otra es la hermenéutica. Yo las planteo como hermanas siamesas. Es decir, ¿ha visto las siamesas que están
unidas y comparten, bueno, hay diferentes tipos de siameses, pero estas comparten órganos vitales. Es imposible separarlas. Si las separamos, las rompemos y llegamos a conclusiones equivocadísimas. La exégesis y la hermenéutica. En algunos campos, en algunos momentos, las palabras las podríamos suplantar, es decir, lo mismo es decir exégesis que hermenéutica, en algunos campos, en algunos momentos, pero son diferentes. De manera muy sencilla, pues son, digamos, un tema muy largo y profundo, pero de manera muy sencilla, la exégesis responde a la pregunta de ¿qué dice el texto? Y la hermenéutica responde a la pregunta de ¿qué significa el texto? Entonces, en mi opinión, la primera pregunta que debemos resolver es ¿qué dice el texto? Sin más, ¿qué dice el texto? Y a partir de ahí, salir a qué significa el texto. Y ahí en qué significa el texto hay dos momentos. ¿Qué significó en aquel momento que se escribió el texto? Y hoy, ¿qué significa el texto en nuestro momento? Pero no podemos sacar esos significados, no podemos hacer el ejercicio hermenéutico si no hemos agotado la exégesis, que es ¿qué dice el texto? Por eso nuestra primera pregunta debe ser ¿qué dice la Biblia? Ok, Jesús se agacha, escribe en la tierra. ¿La Biblia dice que escribió Jesús? No. Ahora, a partir de ahí podemos hacer el sentido que decía hermano Jaime, si recuerdo bien el nombre, del pasaje de Jeremías. Podemos ir a concluir de que Jesús escribe como haciendo una referencia de que las escrituras, ¿qué dicen las escrituras? Porque ellos le plantearon a Moisés, la ley dice que la apedreemos, y Jesús escribiendo ahí tal vez que bueno, que había que, no sé, algún pasaje. Es decir, ¿qué significa el momento? Es el segundo paso, pero el primer paso es ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice el texto? Fíjese, un pasaje. Pablo a Timoteo: por tus frecuentes enfermedades te recomiendo que ya no bebas agua solamente, sino que uses un poco de vino. ¿Qué dice el texto? Dice eso, ¿no? ¿Qué significa el texto? Que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, por las penas del ministerio, Timoteo, y estás enfermo, el estrés te tiene así, échate un tupar, ¿verdad? Y con eso vas a aflojar la tensión y vas a alivianarte y vas a pasarla bien. Ahí 2, 3 entre pecho y espalda. Por lo menos un ratito vas a olvidar ahí lo del ministerio, ¿verdad? ¿Esa es la recomendación de Pablo? No, ¿verdad? Está enfermo. Timoteo está enfermo, es joven, es trágico que Timoteo enfermo. Hoy sabemos de las enfermedades gastrointestinales por mala dieta, por colon irritable, por alergias, por no sé qué le pasaba a Timoteo, qué tipo de enfermedad tenía. No tenemos sus análisis a la vista, no tenemos una endoscopía del tracto digestivo de Timoteo para saber qué le ocurría, ¿verdad? Pero en general podríamos concluir rápido aquí con los hermanos de que Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide, que tome un sumenjurje, un remedio, ¿no? Hay segmentos de la cristiandad que dicen que si voy al doctor estoy pecando y que tengo que creer en el milagro del Señor y que no puedo tomar ni una medicina. Yo estoy pecando porque uso lentes, pero si me los quito ya lo veo muy feo a usted. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Pero ya no lo logro ver bien, voy a caerme si trato de bajar las gradas sin mis lentes. Entonces, pero no los puedo usar porque yo tengo que creer que Dios me va a sanar mi vista. Mi papá tomaba su Biblia y decía así: ay, yo le pido a Dios que me sane la vista o me estire los brazos, porque le costaba ya la lectura. ¿Ok? Entonces, esas dos disciplinas, exégesis y hermenéutica. Pero la primera es en este contexto que estamos diciendo es relevante. ¿Qué dice el texto? Si yo saco conclusiones teológicas, doctrinales, sin asegurarme de manera firme y absoluta qué es lo que la Biblia dice, voy a hacer conclusiones ahí que van a estar paticojas, que no van a funcionar, porque voy a argumentar de cosas que la Biblia no las dice. Porque la Biblia dice, hermano, ayúdate que yo te ayudaré. A Dios orando y con el mazo dando. Amén, gritó un hermano por allá, ¿verdad? Pues no está en el texto bíblico y lo aseguramos con tanta vehemencia que podemos confundir a la gente. ¿Ok?
No sé si tenemos espacio para una pregunta más aquí. Sí, hermana, nos dice su nombre. Gracias, buen día. Jacqueline es mi nombre. Pastor, mire, en medio de todo el contexto cristiano se siguen fomentando las dudas acerca de cuál es la Biblia que deberíamos leer, si la la Nueva Valera, si la nueva versión internacional, si la traducción del lenguaje actual, y se crea a veces un poco de conflicto. Yo personalmente digo que uno podría combinarlas y verlas, pero yo sí quisiera saber cuál definitivamente no deberíamos tener como pauta entre nosotros para poder estar más cercanos a lo que es una traducción más literal, más clara. No sé en qué podría aclararnos allí. Bueno, no voy a contestarla, pero sí voy a contestarla. O sea, no voy a contestarla porque ese es uno de los temas de la tarde, porque así viene a la tarde. Todas hay que leerlas. Todas. Hasta la que estábamos viendo ayer con el hermano, la Bad Bible, ¿verdad? La Columba. Biblia mala. Pero no es que sea mala, sino son unas siglas de la Biblia al día, ¿verdad? Pero todas, principalmente aquellos que son maestros de escuela dominical, predicadores, etcétera, deben irse acostumbrando a manejar diferentes versiones bíblicas. Ese es un tema para la tarde. Y por supuesto vamos a tener una que sea la que a nosotros más nos gusta, con la que nos identificamos más. Pero luego hay otros criterios que debemos conocer para el tema del manejo de las versiones que existen actualmente. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.